Quiero darle las gracias a todos los que están por primera vez y los que han venido, han estado aquí en otros servicios. Darle la bienvenida a, miro caras nuevas, mi vecino Genaro, sus hijos. Darle la bienvenida, le damos la bienvenida una vez más. Y a los hermanos que se han incorporado nuevamente, a Nelson, Dios te bendiga, Nelson. Es un placer y un gusto tenerte aquí, el hermano Moncada, su familia. Todos sean bienvenidos. Espero que esta noche podamos escuchar el mensaje de la palabra, que eso es lo que nos ha mandado el Señor, a poder dar un poco de lo que nosotros recibimos, dar de lo que Él nos dio gratuitamente y poder hablar, ¿verdad?, de su palabra. El tema de hoy es hombres transformados. Amén. Los seres humanos somos obra de Dios porque fue Él quien nos hizo y no nos hicimos a nosotros mismos. No fuimos haciéndolos en un proceso de evolución. Fue Dios que nos creó, dice la palabra. Pero también somos su obra, dice la palabra. Porque cuando nos salvó, dice la palabra que comenzó un proceso de transformación en nuestra vida, día a día constante, un proceso de transformación que vamos pasando día con día, que vamos viviendo cada día hasta llegar a ser a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Dice su palabra. Vamos a leer en el libro de Filipenses 1:6. Lo tiene el hermano en la pantalla, dice. Esta es una oración que Pablo está haciendo para los hermanos de Filipe, de los filipenses. Estando pues persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, estamos en un proceso de transformación que el Señor nos va perfeccionando día con día, dice la palabra. Amén. Vamos a leer también en el libro de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios, vamos a ver. Dice, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice: por tanto, dice, nosotros todos mirando cara a cara, descubierto como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, cuando nosotros venimos al Señor, venimos a un proceso de transformación. En estos dos versículos nos podemos ver que estamos en un proceso de transformación constante, día a día.
un proceso al cual conocemos como un proceso de santificación. En este proceso de santificación, si usted y yo colaboramos con Dios, día con día vamos a ir siendo transformados hasta llegar a ser el hombre que el Señor quiere que seamos, hasta llegar a ser esa persona que el Señor quiere que seamos a través de su palabra, ese esposo, ese hombre, ese ser humano, ese padre que el Señor quiere que seamos a través de su palabra en este proceso. Pero ¿cómo lo podemos lograr? Si nosotros colaboramos con Dios, si nosotros nos le identificamos a través de la palabra, podemos lograr este proceso. Si nos guiamos a través de la palabra, vamos transformándonos y vamos perfeccionándonos, nos vamos convirtiendo en aquello que Dios sabe que podemos llegar a ser. Dios tiene una idea de lo que podemos llegar a ser. Dios tiene una visión de cada uno de nosotros los hombres a través de la palabra. Dios no se alegra porque el hombre se pierda. Él quiere que seamos transformados. Ahora, lo que Cristo hizo en la cruz, hermano, fue darnos vida. Lo que Cristo hizo en la cruz fue perdonar nuestros pecados. Lo que Cristo hizo en la cruz fue abolir el acta de decreto que había en nuestra contra. Perdón. Lo que Cristo hizo en la cruz fue abrir la puerta de la prisión en que estábamos. Ahora nos toca a nosotros, hermanos y amigos, como creyentes, como cristianos, nos toca abrir la puerta y salir de allí. Para este proceso de transformación tenemos que, Cristo ya hizo, Él ya perdonó, Él ya nos perdonó, Él ya nos dio vida, Él ya pagó con su sangre, Él ya abrió la puerta. Ahora nos toca a nosotros para salir de allí, para comenzar este proceso de transformación. Pero ¿cómo lo podemos lograr? Poniendo de nuestra parte, de nosotros mismos, a través de la palabra. No lo vamos a lograr si no ponemos de nuestra parte, porque Cristo lo que hizo fue darnos vida estando muertos. Lo que Cristo hizo fue salvarnos del pecado, pagar lo que el decreto, anular el acta de decreto que había en nuestra contra, los que nos apartaba del Señor. Eso fue lo que hizo Cristo. Pero nosotros tenemos que pasar por ese proceso de transformación. Pero no lo podemos, Dios no va a hacer todo Él solo. Tenemos que poner de nuestra parte, día con día. Dios dice, pone una parte, nosotros ponemos otra parte. Ahora, hermanos, suceden muchas cosas. Hay cosas que están sucediendo y esto se mira en muchos lugares. La gente es salva, el hombre es salvo, el hombre, Dios le da vida, pero hasta allí se queda. No pasa en el proceso de salvación, de transformación, perdón. Ahí se queda. El hombre tiene vida,
pero no pasa por el proceso de transformación, el proceso de santificación. Y esto sucede en todos lugares, en muchas iglesias. Muchos son salvos, muchos tienen vida en Jesús, en su vida, tienen la vida del Señor, pero no son transformados. Siguen viviendo la misma vida que vivían anteriormente, siguen frecuentando los mismos lugares que frecuentaban antes, siguen hablando el mismo idioma que hablaban antes, se juntan con las personas, no con personas que no son idóneas, personas que de repente salen y te acordás vos de aquella fulana, y tal vez ya pasaron 20, 30 años y le vuelven a recordar. Siguen viviendo esa vida y no pueden mantenerse en un estado en un proceso de estado de santidad. No pueden lograr su proceso de transformación porque siguen viviendo una vida de engaño. No cambian, siguen frecuentando los mismos lugares, siguen hablando con las mismas personas con que andaban allá. Y ahora en Cristo nosotros tenemos que empezar a hablar con otras personas. De repente sabemos que hay personas que no nos ayudan para nuestro crecimiento espiritual, pero ahí estamos con ellos. De repente sabemos que hay personas que no van con la línea del Señor. Y esto lo podemos ver en una historia, hermanos, de Lázaro. En el libro de Juan, capítulo 11. Esta historia es una historia que casi es igual a lo que estamos hablando. Versículo Juan 11 del 38, capítulo 38 en adelante. Es sobre la resurrección de Lázaro. ¿Quién es Lázaro? Lázaro, dice la Biblia, que era un buen amigo de Jesús, que murió cuando Jesús andaba en una gira, dice, por varias ciudades, andaba predicando, pero se enfermó y sus hermanas le mandaron a decir: tu amigo Lázaro está enfermo. Pero Jesús dijo, la enfermedad de Lázaro no es para muerte, es para que se glorifique, dijo, el nombre del Señor. Amén. Entonces, en ese trayecto donde Jesús anda predicando por varias ciudades, Lázaro muere. Dice la Biblia que cuando Lázaro muere, sus hermanas estaban devastadas, sus hermanas estaban adoloridas, dice la palabra. Pero allá a los 4 días, dice la palabra, que vino el Señor y dijo: Jesús, vamos donde mi amigo Lázaro. Entonces cuando él llegó, le llegaron y le dijeron la noticia: Lázaro está muerto. Entonces allí se da cuando Marta y María le dicen: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, y todas esas cosas, ¿va? Pero cuando Jesús llega y le dice: ¿dónde lo pusiste? Entonces lo llevan a una cueva, dice la palabra, que estaba tapada con una roca. Dice la palabra, vamos a leer en el capítulo 30, versículo 38 de Juan 11, 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro.
Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo: quita la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y aquí el versículo de que siempre, ¿verdad?, es un clásico. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde habían sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado de las manos, los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Amén. La palabra dice, mire, a Jesús, dice la palabra, se conmovió una vez más. Ya se había conmovido cuando le dieron la noticia de que Jesús había muerto, porque era un muy buen amigo de él. Cuando lo llevaron al sepulcro, dice, se conmovió, dice, una vez más. A Jesús le duele la vida de pecado que a veces llevamos. A Jesús le duele ver el estado, el que no podemos llevar bien la vida espiritual. A Jesús le duele verlos destruidos, muertos espiritualmente. A Jesús le duele ver el dolor de la humanidad. Podemos ver aquí, dice que él se conmovió al ver el estado de su amigo, en la muerte en que estaba, y le dolió, dice. A Jesús le duele, y al Jesús no se alegra por los millares, los millones de personas que se están perdiendo. Él quiere que cada uno de nosotros tengamos un arrepentimiento genuino y que creamos en su palabra, que alcancemos la salvación a través de su palabra, porque es un regalo, dice la palabra, gratuito que Él nos da. Él fue a morir por nuestros pecados para darnos esta salvación, para vivir de esta salvación. Ahora, yo les voy a decir, el evangelio no enriquece, pero la Biblia dice que conforme prospere tu alma, prosperarás. Conforme de todas las riquezas, dice, vendrán conforme prospere tu alma. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un cambio de persona y vivimos conforme a su palabra, ya no vamos a hacer cosas que no nos ayudan a bien. Porque dice la palabra que dice que no todo es bueno. Entonces, conforme nosotros vayamos cambiando nuestra manera de vivir, cuando ya no hagamos cosas que no tenemos que hacer, vamos a ir siendo, conforme vaya prosperando nuestro espíritu, nuestra alma, vamos a ir siendo transformados, vamos a ir prosperando espiritualmente y vamos a ir teniendo un cambio en nuestras vidas. Dice en segundo lugar, podemos ver, dice la Biblia, que su hermana Marta le dice: Señor, vamos a leer. El 39. Marta, dice, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor,
hiede ya. O sea, Marta estaba viendo el estado de descomposición que estaba su hermano, en el estado de corrupción que su hermano se encontraba. ¿Ah? Muchas veces hay personas que dicen: ese hombre ya no va a cambiar. Eso estaba viendo Marta, porque muchas veces hay personas que dicen: ese hombre ya no va a cambiar. Les voy a contar algo. Antes de llegar yo al Señor, como dijo el hermano David la vez pasada, si estoy aquí es por el Señor. Si estoy parado aquí es por el Señor. Si estoy parado al frente de ustedes es por Dios, porque Dios tenía un propósito. Me quisieron quitar la vida como algunas 4 veces, pero Dios tenía un propósito. Y una ocasión una persona le dijo a mi esposa: yo no sé qué estás haciendo con ese bolo si nunca va a cambiar. Así estaba Marta. Señor, le dice, pero ya hiede. Marta estaba viendo el estado de descomposición que estaba su hermano. Pero vino el Señor y lo restauró. Lázaro, le dio vida a Lázaro. El poder de Dios levantó a Lázaro. Así muchas veces muchas personas pueden creer de que que ustedes ya no pueden cambiar. Pero déjeme decirle que Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes, como padres, como hijos, como hermanos, como esposos. Dios tiene un propósito en la vida. Y si Dios les dio la oportunidad de estar en este lugar y les está dando la oportunidad de venir en este lugar, yo creo que hay fe. Porque cuando uno persiste es porque hay fe. Y esa fe lo va a alcanzar. Yo, como les digo, de repente no estuviera aquí, pero Dios me dio la bendición de poder estar aquí. Y Marta decía: mi hermano ya hiede. Ella miraba el estado de descomposición, pero llegó Cristo Jesús y lo levantó donde estaba esa tumba, a Lázaro. Amén. Podemos ver y dice la palabra: entonces quitaron la piedra, y de donde ya había sido puesto el muerto, y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy. Yo ya sabía que siempre me habías oído. Aquí y dice en el 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Quién clamó? Jesús. Lázaro, Lázaro, sal fuera. La palabra dice que el muerto salió atado con vendas, dice, y con un sudario, tapado sus ojos. Y fue y salió, y dice que Jesús dijo: quitarle las vendas y déjenlo ir. ¿Va? El Señor le da la sanidad. Ahora vamos a ver 3 puntos más. Ya los vamos a ir. ¿Qué tuvo que suceder para que Lázaro pudiera salir? ¿Qué tuvo que suceder ahí para que Lázaro pudiera salir de esa sepultura? Ojalá no lo vaya a confundir, hermano. La palabra dice que Jesús habló. Jesús habló la palabra.
Y por la palabra Lázaro fue resucitado. La palabra es la que nos va a guiar. La palabra es la que nos alimenta día con día y nos señala los errores que estamos cometiendo. La palabra es la que nos guía y nos dice por dónde tenemos que caminar. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes del Señor, tenemos que aprender a estudiar la palabra, a leer la palabra día con día, porque la palabra es la que nos enseña. Dice segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, dice. O sea, toda palabra es inspirada por Dios. Nosotros, en este proceso de transformación, de santificación, tenemos que estar llenos de palabra, porque es la palabra la que nos va a corregir. Si cometimos un error, nos corrige. Es la palabra la que nos va a instruir. Es la palabra lo que nos va a ayudar a corregirnos. Amén. Por eso cuando dice que Lázaro volvió a la vida, fue por la palabra de Jesús. En segundo lugar, disposición. La palabra dice que Jesús habló. El muerto salió. Lázaro estaba vivo en el sepulcro. Lázaro estaba vivo en el sepulcro. Pero cuando Jesús le habló, dice que salió. Lázaro salió. Ahí no dice que le ayudaron. Disposición. Tenemos que tener disposición. A Lázaro no le ayudaron. ¿Cómo salió? No se sabe. Dice que el hombre estaba atado de pie y tenía un sudario en su cara que no lo dejaba ver. De repente lo pusieron acostado, se fue moviendo, o lo pusieron parado y salió saltando, pero Lázaro salió. A Lázaro nadie lo sacó. Entonces dice la Biblia, nosotros tenemos que tener disposición. Por eso este proceso de transformación, de santificación, no solamente Dios pone una parte, pero nosotros tenemos que poner la otra parte. Y si cometimos errores, corregirlos, pedir perdón a Dios, perdonarnos nosotros mismos y pedir perdón a aquellas personas que de repente ofendimos. Lázaro estaba en la tumba. Y eso muchas veces sucede con muchos. Reciben la vida de Dios, son salvos, pero siguen metidos en su sepulcro de vida antigua. No cambian. Saben que hay algunas cosas que nos alejan de Dios. Sabemos que hay algunas cosas que nos apartan de Dios. El lugar donde trabajamos, el lugar donde convivimos con algunas personas. Como les dije, hay algunas personas que en vez de edificarnos, en vez de ayudarnos, lo que los hacen es apartarnos del Señor. Lázaro estaba vivo, pero dentro del sepulcro. Pero hubo una disposición. Lázaro salió. ¿Cómo salió? No se sabe. Entonces, nosotros tenemos que disponernos
disponer ese tiempo para que Dios haga la obra de transformación en nosotros, la obra de santificación, un proceso que vamos a llevar día con día constante hasta cuando Cristo dice aparezca, sea que nos vayamos de esta tierra, o sea que Cristo venga, o sea que nos lleven el rapto, como dice la Biblia. En ese proceso debemos estar día con día de santificación, porque dice la palabra que veremos su gloria y seremos transformados el día que Cristo venga. Amén. No lo estoy aburriendo. Entonces, hermanos, la palabra y la disposición. En tercer lugar tenemos la comunión. Ya va a terminar. La comunión. ¿La comunión con quién? Con nuestros hermanos. Es muy importante tener comunión con nuestros hermanos. Y de eso adolecemos bastante nosotros, los hijos de Dios. No nos gusta tener comunión entre hermanos. Parte de la unción es la comunión. Y dice la Biblia que la unción es la que nos trae al arrepentimiento. Y para estar, porque miren, hermano, compañerismo es una cosa. Yo tengo mis compañeros, en la iglesia tenemos compañeros donde hablamos de todo. Ahí hablamos de todo. Del Olimpia, del maratón, de España, de Argentina, del presidente, del que se fue, del que está, que volvió y todo eso. Ese es compañerismo. Ahora, compañerismo y comunión es otra cosa. ¿Ah? Esto es Dios a quien Jesús oró, Jesús que dio la palabra y el Espíritu Santo que nos va a ayudar. Ahora, a veces nos gusta que se nos digan las cosas que no son buenas, porque en la comunión eso se da. A veces hemos vivido una vida que hemos visto a nuestros padres que han golpeado a nuestras madres, nuestros padres como nos maltrataron a algunos hijos, y eso muchas veces, hermano, cuando alguien nos confronta con eso, no nos gusta. Pero ahí es la comunión, cuando hablamos con otros y nos hacen ver lo que está mal. La comunión con el hermano. Nos hacen ver que debemos de tratar a nuestras esposas como el vaso más frágil. Que debemos de aprender a ver a nuestros hijos con respeto. Y como hijos, ver a sus padres con respeto. Eso lo aprendemos ¿dónde? En las reuniones que tenemos como cristianos, en la comunión unos con otros. Entonces, a Lázaro tuvo que haber una comunión. Y aquí es Padre, Jesús quien oró y el Espíritu Santo. Jesús dice la palabra que Lázaro salió, pero salió atado. Y ahí es donde se da la comunión entre los amigos y vecinos. Dice que les dijo desatarle y dejarlo ir.
para poder cambiar nosotros, necesitamos comunión para ayudarnos unos con otros. Cuando tenemos problemas, poder tener a alguien. Ahora, yo le puedo decir algo, hermano. Yo lo aprendí mucho tiempo atrás. Hay cosas que usted puede hablarla con una persona de su confianza, porque no todo mundo guarda lo que se le dice. Entonces uno a veces tiene una persona que se lleva bien, que le puede ayudar. Entonces cuando estamos pasando en estos momentos, es ahí donde hay que buscar al amigo, al compañero que nos puede ayudar. Una parte es el Espíritu Santo y otra un hermano de la iglesia. Llevarnos en comunión, conocernos, porque muchas veces no nos gusta que se nos diga lo que estamos haciendo mal. Muchas veces maltratamos a nuestras esposas porque lo miramos, como les digo, allá cuando nuestros padres los hacían. Muchas veces dormimos hasta en camas separadas, o muchas veces hacemos cosas que no son de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. En este proceso de transformación, de santificación, vamos aprendiendo día con día. Lázaro fue desatado. Dice la palabra que los vecinos, las personas que estaban ahí, que quitaron las vendas, y Lázaro fue libre y lo dejaron ir. Entonces, hermanos, es bien importante. Ya tenemos la vida. Cristo pagó por nuestros pecados. Ahora nos toca a nosotros. Él abrió la puerta de la cárcel donde estábamos. Ahora nos toca a nosotros poner de nuestra parte y salir de allí para empezar el proceso de transformación que tenemos que llevar día con día hasta llegar a la imagen, dice la palabra, del varón perfecto, Cristo Jesús. Y si llegamos a ese proceso, y en medio de este proceso vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver la mano de Dios extendida, nuestras vidas van a cambiar. Como les digo, la Biblia dice que prosperaremos conforme prospere nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque vamos a tener otra ideología, otra mente. Dios quiere, Dios tiene una idea de lo que podemos llegar a ser, el tipo de hombre, el tipo de padre, de hijos que podemos llegar a ser. Y si Dios nos permitió estar en este lugar, es porque Él está interesado en cada uno de ustedes, independientemente cómo sea usted, de dónde haya venido, quién sea usted. Para Dios no hay nada imposible. Si me levantó a mí, que nadie daba nada por mí, yo no era nadie. Lo que soy ahora no es lo mismo que antes. Mi vida cambió, pero también, como les digo, tuve que pasar por un proceso. Tuve que buscar la manera de cambiar mi vida. Cuesta, pero como dice, día con día, Dios hace su parte. Yo tengo que poner mi parte. Yo tengo que colaborar con Dios día con día.
Y usted también tiene que colaborar con Dios día con día para que Él haga lo que va a hacer en su vida. ¿Ah? Entonces, nosotros, como hijos de Dios, que hemos recibido la vida de Dios, tenemos que salir del sepulcro de podrición donde los encontrábamos y empezar el proceso de transformación. Hombres transformados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, hombres de valor, hombres que ya no van a ser iguales. De repente dijeron: ese no vale nada, pero para Dios vale. Todos valemos para Dios, y Él está interesado en que cada uno de nosotros alcancemos la vida eterna. Vamos a ponernos de pie. Espero no los haya confundido, pero este proceso es día con día. Lázaro estaba muerto, Dios le da vida, pero todavía estaba en el sepulcro. Quería, dijo Marta, pero estaba con vida, porque el Señor no se equivoca. Antes de que Lázaro muriera, dijo: Lázaro no está enfermo, y esta enfermedad no es para muerte, es para glorificar el nombre del Señor. Y el nombre del Señor ha sido glorificado en cada uno de ustedes que está en esta noche, y aquellos que nos miran a través de la pantalla. Cambia, Señor, cambia nuestras vidas, Padre. En esta noche, Señor, venimos delante de ti nuevamente, Señor, dándote las gracias, Padre, una vez más, por la bendición, Señor, que nos das de estar en este lugar, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a pasar este proceso de santificación, en este proceso de transformación, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cámbianos, Señor. Espíritu Santo, Cámbianos, Señor, con tu palabra. Aviva en mí, Señor, tu fuego, que podamos estar una vez más delante de ti, que podamos cambiar nuestras vidas. Transfórmame, Padre, esta noche yo te pido por aquellas personas que están luchando con algo en sus vidas que no los dejan acercarse a ti. Yo quiero pedirte, Señor, por esos hombres que están luchando por su vida, Señor, y no pueden alcanzar tu salvación, tu vida. No pueden alcanzar, pasar este proceso de la transformación, Señor. Padre, dale fuerza, fortaleza, bendice sus vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por darnos vida, por darnos, Señor, tu salvación. Gracias, Padre, te damos una vez más. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en esta noche. Cámbianos, Señor. Cambia nuestras vidas. que quieras Santo, de mí. santo eres. Padre, yo sé que aquí hay hombres que están luchando porque ellos quieren tener un cambio en sus vidas. Ellos quieren tener un cambio en su hogar, con su familia, con sus hijos. Dale, Señor, esa oportunidad, dale esa fuerza para que ellos puedan lograrlo, Señor. Que lo que tú me diste a mí un día, tú se los puedas dar a ellos. Esa fe, esa fortaleza, esa
esa convicción, Señor, esa integridad de parte de ti, Señor, de saber, Señor, que somos hijos tuyos, Señor, que tú nos has salvado, que nos has guardado, que nos has cuidado, Señor, día con día, Señor. Padre, bendice la vida de cada uno de estos hombres, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, gracias, Señor, te doy en esta hora. Gracias te doy, Padre. Bendice, Señor, la vida, Señor. Gracias, Señor. Transfórmame, renueva mi ser. Yo te quiero Gracias, ver, Espíritu Santo. Los que vienen por primera vez, no se vayan a mover. Tenemos un convivio de parte de los hermanos de la iglesia. Así que los invito a que se